Buenas tardes, estudiantes. En esta clase les voy a dar las instrucciones respectivas a la tarea número 3 de la asignatura. Comenzamos revisando el objetivo propuesto para esta clase, que es producir textos orales, escritos o audiovisuales coherentes y cohesionados para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos, aplicando un proceso de escritura según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia, adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia. En específico, o mejor dicho, en resumen, lo que se les va a solicitar es la producción de un texto, pero primero vamos a comenzar con el análisis de un texto en particular. Nos vamos a desentender en esta clase un tanto del texto narrativo que estábamos trabajando en la anterior y vamos a pasar a un texto de tipo informativo. Los textos periodísticos que vamos a trabajar en esta tarea son los siguientes: el reportaje y la columna de opinión. En el caso del reportaje vamos a trabajar un reportaje escrito y en el caso de la columna de opinión, una columna de opinión que está relacionada con el tema del reportaje. La idea es hacer que ustedes conozcan distintas perspectivas sobre un mismo tema. Como características del reportaje, para ir recordando un poco, el reportaje busca dar cuenta de una situación en particular. Esta situación particular va a ser un hecho, es decir, algo evidenciable en la realidad. Y va a intentar ser objetiva, va a intentar ser lo más objetivo posible, pero generalmente el reportaje también incluye alguna apreciación particular, casi al final, quizás con una reflexión. Pero obviamente tiene la pretensión al menos de ser objetivo. Y la columna de opinión, por su parte, va a elaborar juicios personales sobre un tema en específico. Estos juicios, por ser personales, van a ser subjetivos, aunque esos juicios subjetivos se van a respaldar en argumentos, en hechos que, como todos sabemos, los hechos siempre van a ser objetivos. La tarea entonces en específico va a ser analizar el contenido de un reportaje escrito. Las instrucciones para esta actividad son las siguientes. 1. Leer el contenido de la página 14 del libro de estudio para contextualizar. La página 14 va a ser sumamente importante porque va a dar algunos lineamientos de qué era lo que estaba pasando en ese momento histórico para que luego sucediera lo que comunica el reportaje. El segundo punto, la segunda instrucción es leer comprensivamente el reportaje de las páginas 15 a la 17. Este reportaje va a ser importante leerlo varias veces. Si bien no es tan complejo un texto periodístico, no es tan complejo como puede ser un texto literario, ya que requiere interpretación, sí es importante que ustedes logren diferenciar los distintos elementos por los cuales se les va a consultar posteriormente. Y como tercera instrucción es que ustedes respondan en su cuaderno las preguntas 2, 3 y 4 de la página 18, con sus respectivas subpreguntas. Las subpreguntas, para algunos que estuvieron un tanto confundidos en la actividad anterior, las subpreguntas, al menos de la forma que plantea el texto de estudio, vienen a responder la pregunta. Es decir, por ejemplo, pregunta 3, y aparecen dos subpreguntas, la 3.1 y la 3.2. Esa 3.1 y 3.2 van a responder la pregunta 3. Entonces ustedes no tienen que responder la 3 y además la 3.1 y la 3.2, sino que respondiendo las subpreguntas van a dar respuesta completa a la pregunta. Es una forma de organizar la información y de no desperdiciar los detalles. En específico, la actividad considera la información que proporciona la página 14, que es contextualización. La página 15 va a dar comienzo al reportaje y la página 18 nos va a permitir desarrollar la actividad. Aparece en la actividad la pregunta 1. Pero esa pregunta 1 ustedes no la desarrollan porque para los fines que luego quiero desarrollar con ustedes, que es la confección de un ensayo argumentativo, no es necesario distinguir este elemento. Pero sí
hay que poner mucha mayor atención en cuanto al registro que utilizan los personajes, la utilización de algunos elementos lingüísticos importantes y algunas cuestiones particulares que hacen que el reportaje destaque alguna información de la que nos intenta proporcionar para conseguir algún efecto en específico. La idea es que ustedes logren dilucidar cuál es el efecto que quiere conseguir el reportaje con algunos de estos elementos de apoyo que utilizan. Eso es todo, estudiantes. Cualquier duda que tengan relacionada con esta actividad o con alguna anterior, la pueden realizar por este mismo medio. Que tengan éxito y nos vemos en la siguiente clase.